Pensamientos bíblicos, serie Evangelismo y Discipulado. La Biblia, que es la palabra de Dios, habla acerca de muchas bendiciones que las personas reciben como consecuencia de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Por ejemplo, la Biblia habla de que al ser hijos de Dios ya podemos tener la fe como una llave para vencer al mundo o ser dotados de una armadura espiritual para poder enfrentar nuestras luchas contra las huestes espirituales de maldad, entre otras cosas. Todo esto diríamos que son consecuencias de la cruz. Pero en este tema, y relacionado con lo anterior, vamos a hablar de 3 ganancias en la cruz, de 3 cosas que recibimos a cambio de que nosotros dimos algo cuando venimos a Cristo. Nuestras citas de referencia son las siguientes. Segunda de Corintios 5:21. La segunda cita es Primera de Pedro 2:24. Y la última cita es Segunda de Corintios 8:9. En la primera cita, como tú puedes darte cuenta, la Biblia enseña que en la cruz nosotros le dimos a Cristo nuestros pecados y a cambio Él nos devolvió salvación. Obtuvimos en su nombre el perdón de la culpa del pecado. Salvación. En la cruz del Calvario nosotros dimos nuestros pecados y recibimos salvación. En la segunda cita se nos afirma que en la cruz nosotros entregamos nuestras heridas y a cambio Él nos devolvió sanidad, la capacidad de poder vencer a los hábitos pecaminosos consecuencia de nuestras acciones del pasado. Sanidad. En la cruz hubo un intercambio, dimos nuestras heridas y a cambio recibimos sanidad. Por último, la tercera cita nos dice que en la cruz nosotros entregamos nuestras pobrezas y a cambio el Señor nos enriqueció, nos dio de lo mejor de sí en todos los aspectos, lo que podríamos llamar prosperidad. La prosperidad es esa condición sobrenatural que hace que sin importar las consecuencias, siempre tengamos lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Prosperidad. En la cruz del Calvario entregamos nuestras pobrezas para recibir a cambio prosperidad. Estos 3 intercambios en la cruz que se relacionan con las consecuencias de la cruz de las que hablábamos al principio, nos enseñan varias cosas. Primero, todos los creyentes somos salvos por el primer intercambio. Segundo, también puede haber creyentes que a pesar de ser salvos, pueden o no ser sanos. Tercero, puede haber creyentes salvos que pueden ser sanos, pero que pueden ser o no prósperos. Salvación, sanidad, prosperidad. Dios desea que tengamos las 3. La primera es un pacto de amor en el que Él nos da incondicionalmente la salvación en respuesta a nuestra fe. Pero las otras dos son consecuencia de hacer su voluntad. ¿Cómo eres tú? ¿Un cristiano salvo, pero aún hay problemas con el pasado? ¿Dolores, resentimientos? ¿Eres un cristiano salvo, sano, pero no próspero, porque nunca tienes lo suficiente para hacer la voluntad de Dios? O tal vez eres un cristiano salvo y próspero, pero esos dolores del pasado siguen causándote problemas. Aprópiate de las 3 ganancias de la cruz por medio de estos 3 intercambios. ¿Cómo hacerlo? Convierte la voluntad de Dios en tu voluntad y obedécela todos los días.